Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a esta cuarta emisión de Espacio Una Voz en el Desierto. Hoy es lunes 10 de enero de 2022. El 6 de junio de 1535, Tomás Moro moría decapitado en la Torre de Londres, cumpliéndose así la condena impuesta al humanista al haber sido declarado culpable en juicio sumario de alta traición. La traición no era otra que las desavenencias de Moro con el rey Enrique VIII a propósito de su matrimonio con Catalina de Aragón, de quien pretendía divorciarse para contraer nuevas nupcias con Ana Bolena. Entre estas diferencias también se incluía la negativa de Moro a apoyar el Acta de Supremacía de 1534, por el que se establecía como líderes de la nueva Iglesia de Inglaterra a los monarcas ingleses. Quien se negaba a firmar dicho acta era considerado traidor a la corona y a su país. Tomás Moro, por permanecer fiel a sus convicciones, a sus principios y a su fe, aceptó y cumplió la condena con la elegancia del hombre de espíritu que conoce el verdadero significado de la vida. La última frase que se cree pronunció antes de su ejecución lo prueba. Muero siendo un buen servidor del rey, pero de Dios primero. Faltos estamos del ejemplo de grandes hombres como Tomás Moro que, por sus principios, estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo en momentos de persecución como los que ahora vivimos. Sí, han oído ustedes bien, no se escandalicen. Si bien el relato anterior no necesita ser parangonado con la actualidad, me permito enumerar aquí una serie de hechos de esta última semana. En primer lugar, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha declarado que está dispuesto a fastidiar la vida a los ciudadanos no vacunados. Nótese el bálsamo de todos los medios de comunicación al presidente francés, pues a nadie se le escapa que emmerder significa algo quizás muy vulgar en español, pero desde luego mucho más claro y conciso que fastidiar. En segundo lugar, Francia sustituirá el pasaporte COVID por el de vacunación, lo que significa que aquellas personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna no podrán entrar en bares, restaurantes, salas de conciertos y exposiciones, museos, teatros. Nótese que en Francia más del 90% de los mayores de 12 años han recibido al menos 2 dosis, pero el problema sigue siendo ese 10% que no está vacunado. En tercer lugar, en Italia se establece la obligatoriedad de la vacuna para mayores de 50 años y será indispensable para ir a trabajar. En este mismo país, en Campania, la diócesis de Eteano Calvi ha prohibido a todos los sacerdotes, diáconos y laicos no vacunados la distribución de la Eucaristía, las labores de catequesis y actividad pastoral, para contener así el avance del virus. En cuarto lugar, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con enviar a la cárcel a aquellas personas que rechacen la vacuna. A pesar de ser la vacuna voluntaria en el país asiático, el presidente ha dicho que encontrará, dentro de la legalidad, la manera de que sea obligatoria. En quinto lugar, en Austria, el tradicional concierto de Año Nuevo retransmitido desde el Musikverein de Viena no ha contado con la presencia de varios de los músicos de la formación orquestal, que han sido vetados por no estar vacunados. Lo cual tampoco sorprende en un país como Austria, que confina a los ciudadanos no vacunados, permitiéndoles salir solo para trabajar, ir al médico y hacer la compra. En sexto lugar, Australia deniega el visado al tenista Novak Djokovic, quien se había desplazado hasta allí para poder disputar el Open de Australia, por no estar vacunado y no proporcionar información sobre su estatus sanitario. Podríamos seguir enumerando hasta el infinito toda una serie de circunstancias injustas, absurdas y aberrantes. Pero para no enervar al paciente oyente, terminamos aquí la lista. Asistimos a una persecución en toda regla, aquella orquestada contra las personas que, al amparo del derecho, eligen no vacunarse. Las razones para actuar así
son tan variadas como personas eligen esta opción y no hay necesidad alguna de pedirles explicación. Están en su derecho, con eso basta. O debería bastar, pero no. La campaña de desprestigio contra el ciudadano no vacunado está tan bien organizada que en cualquier medio público se le tacha de negacionista, antivacunas, loco, irresponsable, insolidario, refractario y un sinfín de descalificativos más, sin darles ni una sola opción a ser escuchados. En cambio, el vacunado es responsable, buen ciudadano, solidario, modelo y ejemplo a seguir. Incluso es hasta buen católico, pues el Papa Francisco ha dicho que vacunarse es un acto de amor. Qué bien decía T.S. Eliot que, en un mundo de fugitivos, el que tome la dirección contraria pasará por desertor. Y así es, pues desde el momento en el que se coacciona a la población mediante mentiras y amenazas a actuar de un modo determinado, todos somos fugitivos, y quien tiene el valor de pensar diferente y actuar en consecuencia se convierte en el paria, en el proscrito. Que no se llame engaño el respetable oyente. No porque esto ocurra fuera de nuestras fronteras ha de significar que estamos a salvo en nuestra propia casa. Y si no, acuérdense de cuando Ayuso propuso en julio de 2022 una cartilla de vacunación para la Comunidad de Madrid. La oposición hizo carnaza de la propuesta, tachándola cuando menos de discriminatoria. Hoy es una realidad en toda Europa y ninguna oposición de ningún signo se atreve a cuestionarla. 1 año y medio de aquellas píldoras de las que Zweig hablaba ha bastado para apaciguar al pueblo. Los hechos enumerados anteriormente son verdad. Los escuchamos, los contrastamos, vemos las consecuencias, pero permanecemos impasibles. No es suficiente decir que son verdad. Así que les voy a pedir algo poco común hoy día. Pónganse en el lugar del otro. Imagínense por un momento que son ciudadanos franceses no vacunados y que su presidente les dice que los va a fastidiar, que va a hacer todo lo que esté en su mano para hacerles claudicar. ¿Qué amparo legal les queda? Imagínense que son ciudadanos italianos y que se les prohíbe ir a trabajar porque no están vacunados. Trabajar. No estamos hablando de ir a un bar a tomar unas cervezas. Hablamos del propio sustento y el de su familia. Imagínense que son un músico no vacunado de la Orquesta Filarmónica de Viena y que se les prohíbe trabajar en la orquesta. Trabajar. Hablamos de un derecho fundamental, queridos oyentes, no es cosa baladí. Sientan por un momento la rabia, la indignación y el desamparo de quien ha quedado desprotegido por la ley, por la razón y por el sentido común que otros se han encargado de eliminar. ¿Qué haría usted? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar por defender sus derechos y sus convicciones? Esta, y no otra, es la pregunta que todos nos debemos hacer y lo que verdaderamente nos debe preocupar. Entiendo perfectamente la incredulidad del oyente que ha tenido la paciencia de llegar hasta este punto de la emisión. Este mundo en el que vivimos se ha dedicado durante decenios a nublarnos el entendimiento con insulsas frases de motivación y autoayuda impresas en tazas y libretas de a 3 euros, encargándose a su vez de eliminar conceptos como el honor, el tesón, el sacrificio, el valor, los principios, el esfuerzo, el coraje y la fe. Tomás Moro lo tuvo claro, no dudó. Y tenía lo que para la mayoría sería mucho que perder. Ocupaba los principales puestos de poder de la época, entre ellos el de Lord Canciller. Pudo también temer represalias para con su familia. Pero Moro sabía lo que para él era verdaderamente importante. Y para evidenciarlo y dar por finalizado el espacio de hoy, les dejo con un fragmento de la película Un hombre para la eternidad, del director Fred Zinnemann, cinta del año 1966 basada en la obra de teatro de Robert Bolt,
que cuenta precisamente los últimos años de vida de Tomás Moro y su empeño en defender lo que él consideraba justo y verdadero. En este fragmento escucharán cómo el rey Enrique VIII discute con el filósofo sobre el particular de su divorcio y le presenta a Moro la razón de por qué debe apoyarlo. Espero que el oyente lo encontrará tan revelador como útil. Tomás, respecto a la cuestión de mi divorcio, ¿has pensado desde que hablé contigo? Sin cesar. ¿Y ves el camino que puedo seguir? ¿El de repudiar a la reina Catalina, Majestad? Cuando lo pienso veo con claridad que no puedo estar de acuerdo y me esfuerzo en no seguir pensando. Perdonadme, Majestad. ¡Entonces no has pensado suficiente! Lilas. Las tenemos en Hampton. Aunque no tan hermosas como estas. Estoy en un excelente estado de ánimo. Tomás, has de considerar que mi alma corre peligro. El mío no era un matrimonio. He vivido en incesto con la viuda de mi hermano. Levítico. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Levítico, capítulo 18, versículo 16. Sí, Majestad, pero el Deuteronomio... El Deuteronomio es ambiguo. Señor, yo no soy quien para mezclarme en estos asuntos. Opino que ha de consultarse a la Santa Sede. Oh, Tomás. Es que alguien necesita un papa para saber que ha pecado. Cometí un pecado. Dios me castigó. No tengo un hijo. Todos los que ella me ha dado murieron al nacer o a la edad de un mes. Jamás vi tan clara y helada la mano de Dios. Es mi deber repudiar a la reina, y ni todos los papas juntos hasta San Pedro impedirán que lo cumpla. ¿Cómo es que no puedes verlo? Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿por qué razón solicitáis mi pobre apoyo? Porque eres honrado. Y lo que es más importante, se sabe que lo eres. Hay algunos como Norfolk que me siguen porque llevo corona. Otros como Cromwell me siguen porque son chacales de dientes afilados y yo soy su tigre. Y hay una masa que me sigue porque sigue a cualquier cosa que se mueva. Tú, en cambio... Lamento hasta qué punto debo desagradar a vuestra majestad. No, Tomás. Respeto tu sinceridad.